Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla del día de hoy en nuestro espacio de charlas de los viernes, que seguimos, ¿verdad?, dedicando al tema de Venezuela, al tema de Venezuela y su clima astrológico, ¿no? Esta ya es la quinta charla que dedicamos a este tema de Venezuela y su clima astrológico y como he dicho otras ocasiones, ¿no? Esto puede durar indefinidamente porque al final el el proceso de comprender se alimenta también de lo que va sucediendo, ¿no? De todo lo que se va desplegando como vueltas del camino en este periodo tan movido que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, hoy tenía la idea de continuar hablando de las cartas de Nicolás Maduro y de Capriles Radonsky, pero también quería hacer otras cosas. Quería ver, por ejemplo, la comparación de la carta de Hugo Chávez con la carta de Nicolás Maduro, porque creo que hay cosas interesantes allí. Eh, Hay una pregunta también que de alguna forma eh, eh, me parece que es importante, o sea, es un tema que tiene que ver con qué indicadores astrológicos serían los pertinentes para lo que es el gobierno de Nicolás Maduro. El 8 de marzo, o sea, esa primera imposición de la banda presidencial del 8 de marzo o la del 19 de abril, ¿no? O sea, quiero comparar un poco las dos cartas, hablar de eso y en general había otros temas por allí también que tengo pendientes, entonces bueno, vamos a irnos moviendo por lo que vaya saliendo de forma natural. Ajá, vamos vamos a colocar por aquí. eh, por cierto, con esto de lo de las bandas presidenciales y la carta de Nicolás Maduro, hubo un tema, o sea, una cuestión más bien anecdótica o bueno, no necesariamente del todo anecdótica, puede ser que tenga algún significado de fondo, pero en todo caso es un detalle que desde el punto de vista astrológico resulta interesante, que mencioné la semana pasada que lo iba a abordar, pero después el hilo de la conversación me fue llevando por otro lado y no llegué a comentar lo que es el tema del personaje que apareció en el acto de imposición de la banda presidencial el 19 de abril, este personaje que apareció gritando, diciendo que se llamaba, no sé, Jorvi o algo por el estilo, no recuerdo exactamente el nombre, diciendo, pidiéndole ayuda a Nicolás Maduro. Ese acontecimiento, digamos que es interesante por lo que les voy a mencionar. Aquí tenemos la carta de Nicolás Maduro, donde el tránsito más importante de este momento, el tránsito más importante que tenemos en este instante, es, ajá, ok, ahí está. Vaya, Alessandra se nos está uniendo, qué maravilla. Ok, continuamos. Ajá, entonces decía que en este momento, sobre la carta natal de Nicolás Maduro, el tránsito más importante que tenemos es este de Neptuno sobre su Júpiter. De eso hablamos, ¿verdad? La semana pasada, de esa conjunción Neptuno-Júpiter, que de alguna forma marca lo que es este momento para él y que en su sentido positivo, por supuesto, tendría que ver con todo lo que es la conexión con ideales, con lo trascendente, con la inspiración, con los sueños, pero en su sentido negativo
tiene que ver con las ilusiones, tiene que ver con la parte que puede resultar un poco delirante y estaría asociado a situaciones como la del famoso pajarito y cosas de ese estilo, ¿no? De hecho, comentábamos que era como querer vivir dentro de una canción, ¿no? Que era como un tránsito que nos podía exacerbar esa parte que trata de entrar dentro del mundo de lo intangible, ¿no? Es uno de los puntos, sobre todo porque estamos hablando de Neptuno, que es el regente moderno de Piscis, el planeta moderno que tiene afinidad con el signo de Piscis, en conjunción con el Júpiter natal, que es el regente antiguo de Piscis y además es el regente del Sol. Entonces, bueno, simplemente está muy fuerte, muy potenciado ese tránsito. Y todo eso ocurre en oposición al Urano natal de Nicolás Maduro. Es decir, el Júpiter de Nicolás, aquí lo vemos, vamos a... Ajá, el Júpiter de Nicolás está en oposición a su Urano natal. Entonces, digamos, cualquier contacto sobre Júpiter es también un contacto sobre Urano. Esta línea, ¿verdad? Este eje Júpiter-Urano es la parte que en este momento está recibiendo, como decía, la mayor tensión sobre su carta en este instante. Entonces, bueno, cuando yo me fijé en la hora exacta del episodio de lo del espontáneo, bueno, me impactó realmente este detalle. Fíjense que si uno ve, ¿verdad? Ese momento, ese exacto momento, porque ¿qué ocurre? Los tránsitos durante el día están, digamos, moviéndose a un ritmo relativamente lento, pues, o sea, las posiciones planetarias. Lo que se mueve más rápido es la Luna. Así que uno puede decir que si el Sol está en cuadratura con Venus el día X, a lo largo de ese día ese aspecto se mantiene. Los aspectos de la Luna sí son más volátiles, la Luna se puede mover unos cuantos grados a lo largo del día, así que puede ser que haga un aspecto exacto en la mañana y en la tarde ya no lo esté haciendo. Pero lo que se mueve más rápido son las cúspides de las casas, los ángulos de las cartas, lo que normalmente se llama el ascendente. El ascendente, descendente, medio cielo, fondo de cielo, los ángulos de las cartas. Aquí yo estoy colocándolos, ¿verdad? Estas líneas en rojo que aparecen son los ángulos de la carta para ese momento. Normalmente cuando yo estudio tránsitos no los coloco. ¿Por qué? Porque precisamente solo tiene sentido incluir los ángulos de la carta para estudiar tránsito cuando uno está estudiando un instante particular, un momento particular. Es cuando uno le está poniendo la lupa a una hora específica del día. Porque si no, digamos que no tiene mucho sentido estudiar un indicador que cada 4 minutos avanza un grado, como es el caso del ascendente. Pero en este caso particular sí tiene sentido que uno diga, bueno, ¿qué estaba ocurriendo justo en ese momento, ¿verdad? A ver, por aquí lo tengo, justo a las 2:27, ¿verdad? Justo a las 2:27 de la tarde, que es el momento en el que emerge este personaje y bueno, evidentemente Maduro se asusta, ¿verdad? Fue muy clara la expresión y bueno, y es natural, ¿no? ¿Quién no se va a asustar cuando en medio de un acto protocolar que supuestamente tiene no sé, unas pautas claras que se van a cumplir, de repente hay un corte abrupto de ese protocolo
y más todavía si ese corte abrupto es un loco que viene corriendo hacia uno. O sea, por supuesto que es natural que sintiera el impacto. Bueno, lo que me pareció notable y la razón por la que me detengo en este detalle es que el ascendente, justo en ese momento, el ascendente del día, justo en ese momento, es decir, el signo que se estaba elevando en el horizonte, justo en ese momento, o sea, el grado del signo que se estaba elevando en el horizonte, justo en ese momento, caía sobre el Urano de Nicolás Maduro. Es decir, el ascendente del momento estaba tocando su Urano y por lo tanto estaba tocando ese eje, ¿verdad? Estaba activando ese eje Júpiter-Urano. O sea, este es el tipo de cosas que, bueno, primero llaman la atención por lo preciso que puede llegar a ser ese reloj o ese conjunto de relojes que están implícitos en el lenguaje astrológico. Aquí fue impresionante, o sea, justo en el momento en el cual esa manecilla del reloj cósmico, que es el ascendente, tocaba el Urano en el fondo de cielo de Nicolás Maduro, ocurre un acontecimiento imprevisto. Recordemos que Urano tiene que ver con lo imprevisto, que además tiene una manifestación pública, o sea, es un evento imprevisto, pero que es transmitido a todo el país, ¿verdad? En directo, por supuesto que inmediatamente la televisora cortó la señal, puso otra imagen hasta que pasara todo el zafarrancho, pero lo cierto es que bueno, que todo el mundo se enteró, ¿verdad? No sé, de ese acontecimiento, de esa situación. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Un acontecimiento imprevisto que le mueve el piso, que lo sacude, y que de alguna manera adquiere proyección pública, o sea, se mezcla dentro de lo que es su proyección pública. Al estar en este momento Neptuno sobre ese eje, bueno, evidentemente está todo el elemento de confusión, todo el elemento que podemos entender como neblinoso, por así decirlo, rodeando el acontecimiento. Entonces, bueno, nada, me llamó la atención, que por supuesto, si uno va a estudiar el clima astrológico de Nicolás Maduro, si va a estudiar sus tránsitos, para hacer una idea de lo que se está moviendo o lo que se estaba moviendo en ese instante en su vida, uno quita las casas, ¿verdad? Uno quita las casas, o sea, quita esos ángulos de la carta y se queda únicamente que con las posiciones de los planetas. Entonces uno puede decir, por ejemplo, que en ese momento, aparte del tránsito de Neptuno sobre Júpiter, estaba, por ejemplo, todo lo que se estaba moviendo en ese instante en su casa 12, haciéndole contacto a su Sol y a su Mercurio, y que de alguna manera habla de nuevo de ese tema de conexión con lo que él puede entender como una misión, más allá de lo personal, de lo individual. O sea, definitivamente una de las claves para comprender al personaje tiene que ver con entender que para él es absolutamente real esa idea de estar al servicio de algo más grande que sí mismo, independientemente de las posiciones que uno pueda tener. Yo creo que cuando uno ve la carta de Nicolás Maduro, uno no puede dudar de la sinceridad de lo que es su entrega a esa causa que es el chavismo, la revolución bolivariana, etcétera, etcétera. Básicamente porque está muy marcado, tanto en su carta natal como en los tránsitos del momento que vive actualmente, esos indicadores que hablan de la conexión con lo no tangible, de la entrega a algo más grande que sí mismo. Entonces, eso lo vemos también en toda la activación de factores en la casa 12,
que es la casa natural de Neptuno, la casa 12 es la casa natural de Neptuno. Al mismo tiempo, tenemos que se forma un YOD, ¿verdad? Que los planetas en tránsito formaban un YOD sobre su Sol, con lo cual hay una, digamos, una presión por el asumir lo que es el rol protagónico, el brillo solar que representa el rol protagónico. Cosa que no es natural para Nicolás Maduro. Él definitivamente no es un personaje que de forma natural tienda a asumir roles protagónicos. Él puede llegar a tener posiciones de poder, posiciones encumbradas, por supuesto. Dijimos que Júpiter es el planeta más alto de su carta, y Saturno también está bastante alto dentro de su carta. Este Júpiter y este Saturno tan alto lo colocan en el camino de colocarse en posiciones elevadas. O sea, efectivamente cuando se da su nombramiento como canciller, por ejemplo, él está efectivamente alcanzando posiciones elevadas y de proyección internacional. Pero eso es distinto al tema del protagonismo. El tema del protagonismo tiene que ver mucho con el peso específico que una persona es capaz de adquirir y la energía que puede irradiar hacia su entorno. Eso es algo, por ejemplo, que estaba muy marcado en la carta de Hugo Chávez. O sea, cuando uno ve la carta de Chávez, vamos a, vamos a regresar a ella un momento. Perdón, disculpen, voy a poner de nuevo la de Nicolás Maduro aquí y vamos a abrir la carta de Chávez en otra instancia del programa para tener las dos. Ok, ajá. Cuando uno ve la carta de Hugo Chávez, uno se consigue con ¿qué? Con un sol en la casa 1. Un sol en la casa 1 es definitivamente un sol, o sea, uno de los soles más protagónicos que pueden existir, y además de eso estaba nada más y nada menos que el Leo, que es el signo regido por el sol. Entonces, este sol en casa 1, en el signo de su regencia, es lo que de alguna manera habla de esa fuerza, de ese protagonismo que tenía Hugo Chávez. Pero cuando vemos la carta de Nicolás Maduro, cuando vemos la carta de Nicolás Maduro, nos encontramos con una carta que está prácticamente vacía en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio del yo, que no tiene absolutamente nada en las casas 11, 12, 1, 2 y 3. Es decir, todas estas casas, la única casa del hemisferio izquierdo que tiene planetas es la casa 10. De resto, todas las otras casas están vacías. Es decir, es exactamente lo contrario que podemos encontrar al tipo de energía, o sea, lo contrario al tipo de energía con que podemos caracterizar a Hugo Chávez. Claro, en su sentido positivo, esa distribución de planetas, en el caso de Nicolás Maduro, habla de una mayor posibilidad de diálogo, o sea, de forma natural, Nicolás Maduro es el tipo de personaje que estaría inclinado a establecer diálogo, a negociar, a llegar a acuerdos. El problema es que él está a la cabeza de un movimiento que tiene como norma no negociar, que uno de sus puntos básicos es que no se puede hacer ningún tipo de pacto, ningún tipo de acuerdo con quienes son considerados como los culpables de todos los males que alguna vez ha tenido este país, ¿no? Esa idea de no pactar con la burguesía y de identificar
a cualquier forma de oposición con esa burguesía. O sea, no puede haber diálogo, bueno, burguesía, oligarquía, en fin, todos los epítetos del caso. O sea, no puede haber ningún diálogo con factores de oposición porque el ser un factor de oposición equivale a formar parte de ese enemigo histórico con el cual no se puede establecer ningún tipo de diálogo y con el cual hay que buscar siempre un enfrentamiento para eliminarlo, para neutralizarlo, etcétera, etcétera. Digamos que esa es una de las paradojas de la posición de poder que puede tener Nicolás Maduro en este momento. Él, digamos, está a la cabeza de un movimiento que de alguna forma le impide desarrollar lo que podría ser uno de sus aportes para transformar el clima político del país. Por supuesto, si el resultado de las elecciones hubiese sido otro, si el resultado de las elecciones hubiese sido un resultado claramente favorable por una mayoría importante para él, es decir, si él hubiese ganado las elecciones con una mayoría lo suficientemente grande para exorcizar ese fantasma del fraude que en este momento lo rodea, esos cuestionamientos a su legitimidad, entonces es probable que él hubiese tenido una mayor tendencia a ir desarrollando este aspecto de diálogo, esta capacidad para entrar en procesos de negociación a lo largo del tiempo. Pero en un escenario en el cual se cuestiona la legitimidad, o sea, en el cual la oposición asume la estrategia o la vía de cuestionar su legitimidad, de cuestionar las elecciones, de directamente hablar de fraude o de que se robaron las elecciones, etcétera, etcétera. En una posición de ese estilo, simplemente no hay posibilidad alguna de negociación. Él tiene que seguir la línea que marca el movimiento, que marca el chavismo, en términos de eliminar todavía de posible negociación, de posible diálogo con la oposición y actuar frontalmente para tratar de pasarle una aplanadora a esa oposición. Eh, eh, por cierto, que el hecho de haber sido electo presidente en unas elecciones tan cuestionadas, en unas elecciones en las cuales se arrojan todas estas sombras sobre la legitimidad, digamos que aunque no haya fraude, o sea, supongamos el escenario en el que no hay fraude, en el que efectivamente el Consejo Nacional Electoral contó bien los votos y no hay ningún fraude, y aunque se hubiese hecho esa auditoría profunda de contar los votos uno por uno, o sea, supongamos que efectivamente el resultado fuese ese resultado que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral. De todas maneras, el uso abusivo de recursos que se dio en la campaña y todas las irregularidades que se dieron durante el proceso de votación ya serían suficientes para que al unirlo con una diferencia tan pequeña, o sea, al ser tan pequeña la diferencia en votos, y haber estado el proceso tanto de la campaña como el del día de la votación lleno de tantas irregularidades, donde se evidenciaba una y otra vez el tema de la parcialización del órgano electoral hacia el gobierno. Bueno, eso ya sería suficiente para colocar una nube neptuniana alrededor de su elección. Pero si a eso le sumamos la posibilidad de que efectivamente se haya dado un fraude, etcétera, etcétera, entonces queda todavía más evidente
lo que estábamos viendo hace un instante del Neptuno sobre Júpiter. O sea, el hecho de que la elección y el acto de imposición, o sea, todos los acontecimientos que se han estado dando en la vida política de Nicolás Maduro, estén vinculados a ese Neptuno sobre Júpiter. Una de las asociaciones de Neptuno es precisamente el tema del fraude, el tema del engaño. Claro, digamos que aquí, de nuevo, como siempre, tratando de estudiar los indicadores astrológicos de la manera más objetiva posible, uno puede decir que con Neptuno sobre Júpiter se pueden dar dos escenarios: que la persona efectivamente forme parte de una situación de engaño, de una situación que podemos describir como fraudulenta, pero también se podría dar la situación del desprestigio, es decir, con Neptuno sobre Júpiter, la persona puede ser víctima de acusaciones que den esa impresión de fraude, engaño, desprestigio, pero que es solamente una imagen de la cual la persona es una víctima, ¿no? Eso también sería posible y esa sería la interpretación que haría de ese tránsito un astrólogo que fuese de inclinación chavista. Pues un astrólogo de inclinación chavista interpretaría el hecho de ese Neptuno sobre el Júpiter de Nicolás Maduro como la campaña de desprestigio, ¿verdad? Lo verían como esa campaña de desprestigio que la oposición de alguna manera teje para de alguna forma ensuciar ese triunfo, ese claro triunfo de Maduro en las elecciones. Evidentemente yo no lo veo de esa forma, porque no creo que hubo un claro triunfo. Creo que inclusive concediendo esa posibilidad de un sistema, o sea, de un proceso electoral que haya arrojado los resultados correctos al momento de contar los votos, bueno, sigue siendo cierto que uno sale a la calle en un día de elecciones en Venezuela y ve esos cardúmenes de motorizados con franelas rojas dando vueltas por las cercanías de centros de votación. En esta ocasión particular yo no los vi. Vi mucha información en redes sociales de personas que sí los vieron, ¿no? En el caso, en estas elecciones en particular, cuando yo fui a votar, todo fue realmente muy bien, muy rápido. O sea, no puedo decir que en esta ocasión vi una irregularidad de ese estilo, pero en otras ocasiones que he ido a votar lo he visto, y digamos que son más las veces en las que he estado en elecciones en Venezuela y he visto, por ejemplo, eso, el tema de los cardúmenes de motorizados con las franelas rojas dando vueltas por centros de votación, que las ocasiones en las que no. Y en esta última elección, si bien yo no lo vi directamente, tengo referencias de personas que conozco que publicaron en las redes sociales que efectivamente lo vieron. Entonces, cuando uno está en un país donde se permite ese tipo de abusos, ese tipo de situaciones, entonces uno dice, bueno, no, efectivamente no estamos en un terreno nivelado, la oposición no está jugando con las mismas ventajas que el gobierno, los dados están cargados de alguna forma y eso ya sería suficiente para entender que Nicolás Maduro comienza su gobierno bajo una sombra neptuniana que es una sombra de duda, que en última instancia habla, a ver, Alessandra dice, Eduardo, y hablando de Neptuno, ¿qué podemos ver de los señalamientos que llevan años de un narcoestado que ha sido denunciado como un personaje como Malik Maclet? Bueno, fíjate, en este caso, Alessandra, tú estás hablando de un tema que tiene que ver con el país
y con todo lo que es el movimiento chavista en general. Yo estoy hablando, o sea, con el gobierno, pues, o sea, todo lo que es el tema del gobierno en general. El manejo de las posiciones de poder como se han dado en los últimos, en la última década y pico. En cambio, en este análisis que estoy haciendo del Neptuno sobre Júpiter de Nicolás Maduro, nada más estoy hablando de él, del personaje que es Nicolás Maduro y de la forma en la que él puede estar viviendo esta elevación súbita que tuvo a las alturas del poder. Entonces, digamos que no puedo, a partir de aquí no puedo hacer ningún tipo de deducción o de inferencia con relación a lo que estás diciendo. Lo que sí podría decir es que toda persona que está en el poder corre el riesgo de ser engañado y de ser manipulado por la gente que está inmediatamente a su alrededor. Ese entorno que rodea al gobernante siempre tiene la posibilidad de ejercer una influencia manipuladora sobre ese personaje, sobre quien gobierna. Y en el caso de Nicolás Maduro, al tener ese Neptuno sobre Júpiter, él sería o él estaría en una etapa particularmente vulnerable para ese tipo de manipulaciones. Es decir, él está en un momento en el que es fácilmente sugestionable, en el que puede ser fácilmente engañado, o sea, puede creer en cosas que no tienen realmente base. O sea, ese es el peligro con Neptuno sobre Júpiter. Cuando una persona tiene un tránsito como el astrólogo siempre le haría recomendaciones del estilo, mira, ten cuidado con los proyectos en los que te metes, pueden ser que te estén pintando las cosas de una manera, digamos, mucho más hermosa de lo que realmente es, mucho más idealizada de lo que realmente es. Trata de tener los pies en la tierra porque fácilmente te puedes montar en una nube. Ten cuidado con la gente a tu alrededor que puede estarte dando información que no es del todo correcta, ese tipo de cosas. Y eso sí podríamos verlo. Eso es la docilidad que veíamos la otra vez. Bueno, digamos que ese es un factor, Ana María, que está sumando en esa dirección. O sea, Nicolás Maduro, o sea, por su estructura de personalidad, de por sí es una persona que va a tender a conciliar, que va a tender al diálogo, que va a tender al encuentro. Pero resulta que esa persona que tiene una tendencia hacia el otro, eso de la tendencia hacia el otro tiene que ver con todo ese énfasis en el hemisferio derecho de su carta, que es el hemisferio del otro, ¿verdad? O sea, el tener tan poco en el hemisferio del yo y tener tanto en el hemisferio de la relación con el otro. Eso tiene que ver con esa tendencia natural a buscar complementarse a través de la relación con otras personas. Pero aparte de eso, él tiene ese contacto de Neptuno a Júpiter que, bueno, termina de completar el cuadro, ¿no? O sea, con ese Neptuno sobre Júpiter es súper natural que efectivamente él caiga, o sea, él que de por sí le da tanta importancia a lo que piensan los otros, termine en situaciones en las que puede ser engañado, manipulado, inducido en determinadas direcciones. Y ojo, otro de los puntos negativos de ese tránsito es que se puede exacerbar su deseo de complacer a diferentes interlocutores, o sea, ese deseo como de estar bien con varias personas o varios focos de poder que tienen entre sí posiciones irreconciliables, y entonces, bueno, él al final termine siendo visto por quienes le rodean como una persona que no tiene posiciones claras. Alessandra dice, la pregunta entonces con ese tránsito es quién gobierna realmente, cuál es el poder detrás del poder. Tienes razón, Alessandra, efectivamente, ese es uno de los temas, ese es uno de los temas claves con ese Neptuno pasando sobre Júpiter
y todo lo que hemos visto de la carta de Nicolás Maduro. ¿Qué factores detrás de él son los que efectivamente están terminando de dictar políticas, llevar en determinada dirección la toma de decisiones, etcétera, etcétera? Y la respuesta podría ser más complicada, la mano que mueve la cuna. Bueno, el problema, Alessandra, es que creo que la respuesta es más complicada que una mano que mueva la cuna. Creo que hay muchas manos moviendo la cuna, en todo caso, ¿no? Creo que al final lo que ocurre es que efectivamente hay varios personajes y varios centros de poder dentro del chavismo, y están continuamente reajustándose entre sí, y el punto focal de todas esas luchas de poder es o el punto, sí, el punto focal de todas esas luchas de poder termina cayendo sobre la figura de Nicolás Maduro. Es decir, que al final Nicolás Maduro está expresando lo que es la configuración de fuerza que se da dentro del chavismo, y esa configuración de fuerza puede estar variando a medida que la película se va desarrollando. Con lo cual, efectivamente, esa imagen de personas que no tienen una posición clara estaría puesta sobre la mesa. Y con esa distribución en la carta podríamos pensar en un yo débil. Bueno, lo que ocurre, Ana María, es que calificar el yo en términos de débil o en términos de fuerte ya nos coloca de nuevo en el tema de los juicios de valor, ¿no? Digamos que Nicolás Maduro tiene un tipo de personalidad. A ver, no quisiera estar en el pellejo de Nicolás en este momento, yo tampoco, efectivamente, o sea, está en una posición definitivamente difícil. Y es el tipo de situaciones que pondrían a prueba a cualquier político de altos vuelos. Bueno, lo cierto es que en el caso de él, su estructura de personalidad tiende al diálogo. Eso no significa necesariamente que sea débil. O sea, el hecho de que sea una persona que tiene una tendencia natural hacia el otro, ¿verdad? Una persona que le dé tanta importancia a los temas de casa 7, o sea, que tenga tanta fuerza alrededor del descendente, eso no hay que verlo como debilidad. Es un estilo que puede llegar a funcionar muy bien. Es un estilo en el cual el individuo puede estar un poco como anónimo, puede ser un poco como anónimo. Fíjense que cuando aparece Nicolás Maduro por primera vez en los titulares de prensa internacional, la descripción que se hacía de Nicolás Maduro era algo así como un burócrata anónimo, o sea, un miembro de la burocracia de gobierno que caracterizaban como un personaje anónimo. Para nosotros, que vivimos en Venezuela, yo creo que no, o sea, que eso de calificar a Maduro como un personaje anónimo no cuadraba, porque bueno, porque simplemente desde el momento en el que es canciller uno lo oía o lo veía en declaraciones a cada rato. Pero desde el exterior, desde fuera del país, no era raro que se le calificara de esa manera, ¿no? Como un personaje anónimo. Bueno, resulta que ese anonimato del personaje tiene que ver precisamente con la ausencia de factores en su carta que busquen expresar esa intensidad del yo, ese centrarse en el yo. Y eso no es necesariamente algo malo. O sea, una persona que no tiene esos factores es efectivamente una persona que puede llegar a conseguir acuerdos entre otros. Ana María dice, pero en una situación de fuego cruzado, el querer estar bien con todo pudiera ser un factor de conflicto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, vamos a afinar un poquito más eso que estás diciendo. Resulta que en abstracto, la personalidad de Nicolás Maduro, a partir de su carta natal,
no la podemos describir como débil o fuerte. O sea, no podemos hablar de un yo débil o de un yo fuerte a partir de su carta natal. Pero lo que sí podemos afirmar es que para el tipo de rol que él estaría llamado a jugar en este momento, que es el rol de un personaje protagónico que ejerce el control de una situación, que de alguna manera se establece como punto de referencia para un conjunto de fuerzas y las ordena y las dirige en una determinada dirección. Bueno, para ese rol, él definitivamente no es el personaje. Es decir, él está haciendo el papel protagónico de una película para la cual él no haría un buen casting. O sea, es como, digamos que poniéndolo muy literal, digamos, es como que si una persona que fuese, qué sé yo, delgada, y más bien de un tipo físico ágil, ligero, estuviese haciendo el casting para hacer el papel de Conan el Bárbaro. O sea, Conan el Bárbaro no es un personaje delgado o ágil, es un personaje más bien pesado, fuerte, musculoso, grande. Bueno, es como eso, pues como poner a un actor que no tiene el casting, o sea, que no haría bien el casting para el personaje, ponerlo en el papel de ese personaje que no le cuadra. Evidentemente hay una disonancia y esa disonancia es lo que tú estás señalando. Al no ser él el personaje fuerte que impone una dirección, y eso es lo que puede estar necesitando en este momento el chavismo, el, puede propiciar los conflictos dentro del chavismo. O sea, fíjense que en el caso de Chávez, ¿verdad? Regresemos un momento a la carta de Chávez. En el caso de Chávez, toda esa fuerza a nivel del yo, a nivel de la identidad, era precisamente lo que le permitía poner en orden las distintas fuerzas, los distintos factores de poder que se daban dentro del chavismo. Al final, él ejercía el papel del director, o sea, el papel de la persona que efectivamente marca la pauta. Correcto, exactamente, tal como dice Ana María, esa fuerza los contenía según Diosdado. O sea, el propio Diosdado Cabello hablaba de esa función de Chávez como factor para moderar a los que podían ser los personajes más radicales dentro del movimiento. Nicolás Maduro no tiene esa fuerza, ese peso específico que le permita ejercer un rol similar. Alessandra dice, eso que acabas de decir, que Nicolás no estaba preparado para el papel, demuestra el vacío abismal que tenía Chávez de nombrar un sucesor. Nombra a quien obviamente no tenía la fuerza, quizás porque no confiaba en nadie. Ok, vamos con eso. Me parece súper interesante lo que estás diciendo y era uno de los temas que quería tocar el día de hoy. Voy a colocar aquí la carta de Nicolás Maduro para compararla con la carta de Hugo Chávez. Ok, fíjense, ¿no? Esta es o sea, primero recordamos la carta de Chávez, ¿no? En la carta de Chávez, bueno, hay muchos factores importantes, pero hay algo que de alguna manera marca lo que es digamos, el destino de Chávez como político, que es el Urano como primer planeta de su carta, el Urano que aparece, o sea, justo a partir del ascendente, ¿verdad? Cuando empezamos a recorrer su carta desde el ascendente, lo primero que encontramos es Urano, el planeta de lo revolucionario, del romper esquemas, de lo diferente, el planeta que en su sentido positivo nos da la capacidad de innovar, pero en su sentido negativo puede representar la excentricidad con la locura. De hecho, muchas veces uno habla de Urano como el toque de locura, en un sentido positivo, en el sentido de la capacidad para pensar fuera de los esquemas, para lo que llaman el pensamiento lateral, el pensamiento creativo. Claro que como dice Ana María, el exceso
de esa creatividad uraniana, de esa capacidad innovadora de Urano, nos puede llevar al caos, ¿no? A la excentricidad, al personaje que de alguna forma está generando perturbación a su alrededor. En todo caso, quienes ven en Chávez a un, no sé, a un gran líder y a un personaje que de alguna forma es como el salvador de la patria, etcétera, etcétera, leerán ese Urano en términos positivos, verán a Chávez como el personaje innovador, ingenioso, revolucionario, que rompe esquemas, etcétera, etcétera. Quienes lo ven negativamente, verán allí al loco, al personaje caótico, al personaje que no es confiable, que se contradice a sí mismo, que cambia de rumbo de un momento a otro. En cualquier caso, titánico. Me gusta eso que estás diciendo, Ana María, porque efectivamente lo que uno no puede negar es que en Chávez hay un elemento titánico que lo podemos leer positiva o negativamente, ¿no? Lo titánico se puede entender como algo positivo cuando hace falta el titán, pero también como algo negativo cuando el titán nos lleva a ese universo sin reglas, regido por fuerzas de la naturaleza, que es el mundo de lo titánico, ¿no? Entonces, bueno, nada, ese Urano es un rasgo característico de Hugo Chávez, para bien o para mal. Y al final es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Al final uno tiene que tratar o sea, a quienes idealizan a Chávez o a quienes demonizan a Chávez, es importante hacerles ver que, bueno, que Chávez era un ser humano, como cualquier otro, en una circunstancia históricas, sociales, políticas que lo llevaron al nivel de protagonismo que tuvo. Pero efectivamente, como todo ser humano, tiene sus luces y sus sombras. Pero lo cierto es que sea que lo veamos como luz o sea que lo veamos como sombra, este Urano es clave. Bueno, ese Urano está en una cuadratura muy fuerte con Neptuno, que es el primer planeta de la casa 4, el planeta que aparece en el fondo de cielo de Hugo Chávez. Uno sabe que el fondo de cielo es la zona que tiene que ver con la patria, con la concepción de la patria, con la concepción del país, nuestros vínculos con el pasado, con la memoria. Bueno, esta cuadratura de Urano, el planeta de las revoluciones, en la carta del yo, o sea, el planeta de la innovación, de la revolución, del cambio, en la casa del yo, en la casa de la identidad, en cuadratura con Neptuno, el planeta de lo idealizado, el planeta de lo trascendente, el planeta de todo aquello que podemos ver como realidades intangibles, en la casa 4, que es la casa del hogar, la casa de las raíces, la casa de la patria, bueno, habla de la relación que Chávez tenía con el país, habla de la relación que Chávez tenía con Venezuela. Claro, en un primer nivel, en un nivel personal, nos daría claves sobre su relación con su hogar de infancia, su padre, su madre, o sea, las tradiciones que podía darse a nivel familiar, pero no nos interesa tanto tratar de hacer arqueología por allí, como tratar de entender su relación con el país. Entonces, él efectivamente ve a Venezuela a través de Neptuno, ve a Venezuela a través de este Neptuno en Libra, es decir, con la abuela también, exactamente, tal cual. Pero viéndolo como relación con el país, él ve a Venezuela a través de este Neptuno en Libra y allí está la imagen sufrida, la imagen, o sea, la imagen idealizada, con todos los factores de la solidaridad, de la entrega, de la ayuda al prójimo, de la nobleza, de los factores espirituales que de alguna manera están presentes en el país, pero también el tema del sacrificio, el tema de la entrega, el tema del sufrimiento. O sea, recordemos que Neptuno, o sea, desde el punto de vista arquetipal, nos lleva precisamente un poco a la imagen de Cenicienta, ¿no? O sea, muchas veces se ha comparado la figura de Cenicienta en el cuento de Hada
con los temas neptunianos. O sea, Neptuno efectivamente puede manifestarse con esa figura de la persona que es buena, que es moralmente superior, pero que es una víctima, que es postergada por otros que son menos nobles. Recuerden que Neptuno es también el planeta asociado a la imagen de Jesucristo. O sea, Jesucristo que es clavado en la cruz, que es traicionado, etcétera, etcétera. Bueno, él tiene esa imagen neptuniana del país en cuadratura con el tema de la revolución, con el tema del cambio brusco, del cambio eléctrico, que es lo que describe Urano, el cambio que se da como un rayo que cae. Bueno, y él efectivamente encarna esa cuadratura, es decir, encarna esa fuerza revolucionaria que quiere despertar, que quiere modificar ese estado del ser del país, del pueblo. O sea, esa idea o sea, fíjense con cuánta frecuencia los que de alguna forma hacen el elogio de Chávez, ¿verdad? Los personajes que hacen el elogio de Chávez, y no me refiero solamente al elogio de Chávez en un discurso, sino por ejemplo en canciones, no recuerdo ahorita cómo dice la canción, pero sé que hay una canción por allí de esas que le han dedicado a Chávez, en la cual lo describen como la persona que lo despertó, o sea, como la persona, o sea, el cantante le habla a Chávez dándole gracias por haberlo despertado. Esa idea de Chávez como el personaje que es capaz de despertar a un pueblo dormido, está allí en esa cuadratura de Urano a Neptuno. Vale. ¿Qué ocurre cuando colocamos la carta de Nicolás Maduro sobre la carta de Chávez? Bueno, fíjense en esto. La luna de Nicolás Maduro está en conjunción exacta con el Neptuno de Chávez. El Neptuno de Chávez en el grado 23-25, la luna de Nicolás Maduro en el grado 23-29. Es decir, estamos hablando de una conjunción que apenas tiene, ¿cuántos? 4 minutos de arco de orbe. Es decir, más exacto que esto, difícil de encontrarlo. O sea, esta conjunción, los dos enamorados de un ideal, no tanto, no tanto. Después vamos a regresar a la carta de Maduro. Lo que estoy diciendo es que para Chávez, Maduro encarna esa idea del pueblo. Fíjense que Nicolás Maduro es un personaje que comienza como sindicalista, que es un conductor de Metrobús, un chofer de Metrobús, y que a partir de la revolución bolivariana termina alcanzando las posiciones más encumbradas, las posiciones más altas dentro del gobierno. Es un civil, ¿verdad? Es un personaje que no viene de ese mundo de lo militar, que viene del mundo, como un Evo venezolano, exactamente, tal cual como dice Ana María, como un Evo venezolano. Entonces, no tiene nada de raro que Chávez proyectara sobre Nicolás Maduro este Neptuno. Es decir, para Chávez, Nicolás Maduro era algo así como una encarnación, estoy hablando de algo totalmente inconsciente. O sea, en la relación de Chávez con Nicolás Maduro, había algo así como una proyección de la relación de Chávez con el país. Es como que lo que él lograba hacer con Nicolás Maduro, o la influencia que él ejercía sobre Nicolás Maduro, era de alguna forma lo que él pretendía hacer con Venezuela. Esa idea de tomar a una persona que de alguna manera es, ¿cómo podríamos decir? Un representante típico de la clase obrera y elevarlo a las posiciones más altas. Claro, por supuesto que Nicolás Maduro no llega a donde llega por una cuestión de mero azar, ¿no? Evidentemente tuvo muchísimo que ver los procesos de formación que vivió en Cuba, o sea, toda su trayectoria, pues toda su trayectoria política y las oportunidades que se le abrieron a partir de esa trayectoria política para ponerlo en el radar
de Hugo Chávez. Pero una vez que entra dentro de ese radar de Chávez, una vez que uno de los personajes que están formando parte del equipo de Chávez, bueno, es natural que se diera ese fenómeno de proyección de Neptuno sobre la luna de Nicolás Maduro. Es decir, Chávez cuando le dice a Venezuela que voten por Maduro, ¿verdad? Cuando nombra sucesor a Maduro, de alguna manera él está cayendo en esta visión neptuniana de Nicolás Maduro. Su formación en Cuba le servirá también como pantalla proyectiva. Sí, también, efectivamente, tal cual, se completa la pantalla. O sea, el hecho de que sea un personaje que tiene esa formación política en Cuba, exactamente por lo de los ideales, lo hace ver no solamente como el representante del pueblo, sino además el representante del pueblo que tiene conciencia de su rol histórico, que tiene claridad ideológica, o sea, que tiene esa claridad ideológica que él de alguna manera trataba de infundirle al pueblo. Entonces, es allí, ¿verdad? Es allí donde yo creo que uno puede leer conciencia de clase, efectivamente, que tiene la conciencia de clase, entonces, digamos que en ese reconocimiento de Maduro como el personaje arquetípico, representante de la clase obrera, pero con conciencia de clase, que refleja la visión idealizada que él tiene del país, bueno, allí es donde está la clave para entender por qué nombra a Nicolás Maduro su sucesor. Es decir, él lo nombra por razones neptunianas, o sea, las razones por las cuales Chávez nombra a Nicolás Maduro sucesor son razones neptunianas, lo cual tiene muchísimo sentido cuando vemos los tránsitos de Neptuno que estaba teniendo Nicolás Maduro y que sigue teniendo en este momento, y que de alguna forma eran parte de la atmósfera que lo rodeaba en ese instante en el que Chávez lo nombra sucesor. Por supuesto que hay otros factores, otras racionalizaciones, correcto, razones inconscientes como en un enamoramiento, tal cual, Ana María. Porque lo que iba a decir es que por supuesto que hay otros factores que pueden ser racionalizaciones, ¿no? Como por ejemplo decir que Maduro es un personaje moderado, que no va a radicalizar el proceso, pero que va a mantener abiertas las conexiones con otros, o sea, que va a respetar pues lo que es la parte del chavismo, digamos, más fundamentalista. O sea, se pudieron dar racionalizaciones en ese instante para decir que ese era el personaje apropiado, incluso comparándolo, ¿no? Con otros personajes, diciendo, si nombro sucesor a Diosdado Cabello, entonces el tema de confrontación va a ser una cosa extremadamente fuerte, etcétera, etcétera. O sea, digamos que se pudieron dar racionalizaciones, pero la razón inconsciente es esta, y efectivamente es como cuando uno se enamora de alguien, que hay fuerzas inconscientes que están en movimiento y son las que nos llevan a tomar una decisión o a movernos en una determinada dirección. Además que hay otro factor. En el momento en el cual Chávez muere, o mejor dicho, en el momento en el cual Chávez nombra a Nicolás Maduro su potencial sucesor y parte a Cuba, sabiendo que las probabilidades de supervivencia eran bajas, porque evidentemente, o sea, algún día yo me imagino que serán públicos, alguna vez llegarán a ser públicos, los reportes médicos, la información médica que rodeó todo el proceso de la enfermedad y muerte de Hugo Chávez, ¿no? Hasta ahora, digamos, todavía sigue existiendo mucha niebla, mucho misterio alrededor de esa información. Pero de lo que podemos estar seguros es que cuando Hugo Chávez da ese discurso, digamos, no sé, tan cargado emocionalmente, Ana María dice, la cercanía a la muerte lo habrá hecho más sensible a estos factores inconscientes, tal cual. El punto, exactamente, como dices tú, Ana María, el punto es que Chávez se sabía
cercano a la muerte. O sea, que podemos estar seguros de que uno de los factores que estaban allí presentes era la certeza de Hugo Chávez de estar en el umbral de un desenlace que muy probablemente podía ser fatal para su enfermedad. Entonces, en ese contexto, se vuelve más sensible a todos estos factores inconscientes, pero además también hay una ilusión que se crea. Y esa ilusión es que la fuerza de su propia imagen, su condición de titán precisamente, elevado a las alturas por la muerte, o sea, esa idea de entrar dentro de ese panteón intangible, donde estarían otros héroes como el Che Guevara, y en fin, pues otros héroes revolucionarios, esa elevación suya a los cielos de la revolución, iba a ser suficiente para que al darle ese cheque en blanco a Nicolás Maduro, eso lo consolidara como líder. O sea, es decir, él podía ser víctima también de esa ilusión neptuniana, o sea, de creer realmente que él efectivamente le podía trasladar a Nicolás Maduro, le podía dar a Nicolás Maduro esa especie de ungimiento que lo convertiría en su heredero real, pues, o sea, en la persona que efectivamente podía seguir ejerciendo un poder como similar al que él había ejercido. Él realmente pudo juzgar mal ese trasvase de poder desde el punto de vista, vamos a decir, de carisma público hacia Nicolás Maduro. Bueno, entonces, entonces, efectivamente, yo creo que cuando uno va a preguntarse por qué razón Hugo Chávez eligió a Nicolás Maduro como sucesor, la clave la encontramos allí, la clave la encontramos en esa conjunción de Neptuno a la Luna. Sin embargo, evidentemente la relación de Nicolás Maduro con Venezuela es muy distinta a la relación de Hugo Chávez con Venezuela. Si ponemos por un momento, vamos a poner por un momento a la carta de Venezuela. Vamos a abrir otra instancia del programa con la carta de Venezuela. Un momentito mientras se carga. Ajá, ahí la tenemos. Ahí está la carta de Venezuela y vamos a colocar encima de la carta de Venezuela la carta de Hugo Chávez. Ok. Ajá, ahí está. Ok. Cuando uno ve la carta de Hugo Chávez sobre la carta de Venezuela, bueno, uno nota de inmediato esa cosa tan tremenda que era su conjunción de Júpiter, Mercurio y la Luna, todo eso sobre el Sol de Venezuela. Además de eso, tener el Sol en Leo, que es el signo que Venezuela tiene en el medio cielo, y para completar, el Plutón de Hugo Chávez, que recordemos que Plutón tiene que ver con el poder, ¿verdad? O sea, Plutón es el planeta que tiene que ver con el ejercicio del poder en su sentido más fuerte, más definitivo. Bueno, el Plutón de Hugo Chávez sobre el medio cielo de Venezuela. Bueno, cuando uno ve estos factores, inmediatamente entiende la influencia, la huella que deja Hugo Chávez en el país, o sea, el protagonismo que llega a tener como político en Venezuela, eso no cabe duda alguna. Este, ajá, pero cuando quitamos la carta de Hugo Chávez y ponemos la de Nicolás Maduro, ¿verdad? Cuando en lugar de la carta de Chávez ponemos la de Nicolás Maduro, ¿qué tenemos allí? Tenemos que el sol de Nicolás Maduro cae sobre la Lilith 1181 de Venezuela. O sea, uno de los contactos más fuertes es que la conjunción Sol-Mercurio de Nicolás Maduro cae sobre la Lilith 1181 de Venezuela. Ese es un indicador que, como no, le puede dar fuerza o sea, es uno de los factores que están sumando a su favor. Pero fíjense que suma a su favor
a través de un indicador que tiene que ver con la entrega, que tiene que ver con el sacrificio, es decir, la simpatía que puede despertar Nicolás Maduro con relación al país tiene muchísimo que ver con ese presentarse como una persona de buenas intenciones, como una persona que puede eventualmente realizar sacrificio. Nicolás puede terminar, ajá, ok, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, lo que está diciendo Alessandra, o sea, apunta directamente al núcleo que quería señalar. Recordemos que Lilith 1181 nos remite al mito de Ifigenia y efectivamente ese contacto de Nicolás Maduro con la Lilith 1181 de Venezuela lo puede convertir en una encarnación de Ifigenia, es decir, en la persona que al final de alguna manera termina siendo sacrificada, el cordero sacrificial, por así decirlo. Supongamos que no, supongamos que efectivamente Nicolás Maduro, o sea, digamos que yo insisto en que el destino no está escrito y la mejor forma que tendría Nicolás Maduro de sortear todos todos los retos que aparecen en su clima astrológico para los próximos años, como ya hemos estudiado en sesiones anteriores, la mejor manera de sortear todos esos retos sería que hiciera un excelente gobierno. Y por supuesto que, o sea, ¿quién no quisiera que él hiciera un excelente gobierno? O sea, si en algún momento yo me declaro de oposición, no es por razones de tipo ideológico, o sea, es porque creo que el gobierno de Hugo Chávez, el gobierno que se ha ido configurando alrededor del chavismo a lo largo de estos 14 años, ha sido un mal gobierno. Si hubiese sido un buen gobierno, yo estaría apoyando, o sea, si a mi juicio hubiese sido un buen gobierno, yo estaría apoyando al oficialismo, al chavismo. Y por supuesto que si Nicolás Maduro hiciera un excelente gobierno, yo cambiaría mi posición, podría salir de la oposición y decir no, o sea, voto por este personaje porque ha hecho un buen gobierno. Claro, lo que ocurre es que yo tengo pocas esperanzas de que esa sea la realidad. O sea, podría ser posible y si es posible, entonces este contacto del Sol Mercurio a la Lilith 1181 de Venezuela nos colocaría en el aspecto positivo de Ifigenia. Y el aspecto positivo de Ifigenia, Alessandra dice, Ifigenia fue elegida por su padre para limpiarse el desmier o errores anteriores. Sí, bueno, ajá, el punto es si Nicolás Maduro hace un buen gobierno, él se puede conectar con el lado positivo de Ifigenia, del mito de Ifigenia, que tiene que ver con la estatura moral de una persona que se pone al servicio de otro a pesar digamos, de los sacrificios personales, de las pruebas a las que es sometido, porque tiene claro ese compromiso con algo que le resulta importante. O sea, puede ser un rol positivo, pero en su lado negativo es efectivamente ese cordero que es llevado al sacrificio como una víctima para limpiar las culpas, los errores que se presentan ante los dioses, como dice Alessandra. Y efectivamente ese puede ser parte de la imagen que él tenga cuando se le compara con Chávez. Ana María dice hasta, sí, correcto, tal cual. Sí, o sea, cuando yo me tomo tanto tiempo para describir la otra posibilidad, es porque, bueno, porque sé que hay gente que lo puede ver de esa manera. Y digamos que la astrología es lenguaje de la naturaleza y las interpretaciones corresponden al mundo humano. O sea, en astrología uno nunca puede decir que está implícito el juicio. El juicio corresponde al que interpreta. O sea, al interpretar hacemos juicio. Pero el juicio no forma parte del lenguaje astrológico per se. Entonces, por eso, evidentemente, quien quiera ver la otra opción la verá.
por eso es que me tomo tanto tiempo para describirla. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Ana María. A mí hasta ahora la impresión que me da es que efectivamente él está activando ese aspecto de la Lilith 1181 que nos remite al mito de Ifigenia, y eso en la psique colectiva se lee algo así como, bueno, este personaje está metiendo la pata con relación a lo que hizo nuestro líder, con relación a lo que hizo el titán, el gigante, que era Hugo Chávez. Y eso se refleja, bueno, en lo de la pérdida de votos, o sea, esa caída en la votación tan grande que tuvo Nicolás Maduro y la percepción que puede tener el movimiento chavista de su actuación. Claro, hay voces dentro del chavismo que lo critican, que señalan sus errores. Eso existe, o sea, hay un artículo en Aporrea, esa web de opinión oficialista, hay un artículo en Aporrea que fue muy publicitado, que se llamaba algo así como ¿por qué ganamos de vaina o por qué de vaina perdimos? Algo por el estilo, ¿no? O sea, y era un artículo muy, muy claro de una persona que desde el chavismo estaba haciendo la crítica de los factores que habían debilitado la posición política del movimiento, y de alguna manera le caía al tema, o sea, parte de la crítica le caía a Nicolás Maduro. Correcto, como dice Ana María, algunos chavistas lo consideran culpable, tal cual. Por supuesto, la posición oficial no va a reconocer eso. La posición oficial, el discurso oficial, lo que vamos a ver en los discursos de ministros, en los discursos en el Congreso, en todos los voceros oficiales, lo que vamos a ver es cerrar filas alrededor de Nicolás Maduro y apoyarlo y considerar que efectivamente es el líder y que está a la altura del compromiso, etcétera, etcétera. Pero la percepción generalizada no es esa. La percepción generalizada a ver, Ana María dice, de nuevo, el titán no se equivoca, sino que Nicolás lo hace mal, tal cual, efectivamente. El titán no se equivoca, Nicolás lo hace mal, y entonces allí es donde está la conexión, o creo yo que se da la conexión entre su conjunción Sol-Mercurio y el Lilith 1181 de Venezuela, que es, como digo, uno de los contactos más fuertes que tiene. Luego hay otros dos factores de contacto de la carta de Nicolás Maduro con la carta de Venezuela que son muy delicados para la posición que tiene. O sea, ojo, insisto, o sea, esto digamos, hay que leerlo sumando factores. O sea, lo que es Nicolás Maduro, su relación con Venezuela y el rol que le toca jugar en este momento. Porque esa misma relación con Venezuela, a través de Lilith 1181, cuando él no estaba en la posición que está actualmente, se podía vivir como esa parte de entrega, ¿no? De trabajar por la causa, de asumir su parte del trabajo en ese proceso revolucionario, en ese proceso a ver, Alessandra dice, lo hace mal desde que no hace caso al titán al aceptar la presidencia y no permitir que fuese el presidente de la asamblea. Allí comienza el error, personalmente lo veo. Bueno, bueno, perdón, un momentico, lo hace mal desde que no hace caso al titán al aceptar la presidencia y no permitir que fuese el presidente. Bueno, no, o sea, lo que me estás diciendo, Alessandra, es que Chávez explícitamente dijo que el presidente de la asamblea, que Diosdado, debía asumir interinamente hasta las elecciones. O sea, no perdí ese dato, perdí ese dato. Como dice la Constitución, bueno, sí, pero, o sea, uno sabe que la Constitución en este país, en este momento, es algo extremadamente flexible, ¿no? Sí, su última locución antes de viajar a Cuba, probablemente él hizo pero lo dijo explícitamente, dijo que él, o sea, citó esa ley según la cual
o sea, ese artículo de la Constitución según el cual Diosdado debía asumir. Ah, fíjate, yo no vi la locución completa, he visto partecita. Ah, fíjate, no le pararon, tal cual. Bueno, razón de más, tienes toda la razón, Alessandra. Eso entonces sería de nuevo agua para el mismo molino, es decir, efectivamente otro factor para que el pueblo chavista pueda decir, él no está cumpliendo realmente con los mandatos del presidente, pues no está cumpliendo con los mandatos de Chávez. Tienes toda la razón con eso. Ajá, pero estaba tratando de terminar una idea. Decía, ajá, pero eso tampoco fue culpa de Nicolás. Ah, no, claro, por supuesto. Evidentemente, caemos otra vez dentro de lo que es el tema de los factores de fuerza, ¿verdad? De las negociaciones, la mano negra, dice Alessandro. Eso de los factores de fuerza que se mueven dentro del chavismo y que terminan llegando a un determinado resultado que, como digo, puede cambiar en la medida en la que esos factores de fuerza se reajustan. O sea, no estamos, o sea, realmente no existe una eminencia gris, una figura fuerte, o sea, un poder detrás del trono, que ejerza esa, digamos, o sea, que lleve ese control. O sea, más bien lo que hay es eso, un conjunto de fuerzas que luchan entre sí, que llegan a acuerdos temporales, y esos acuerdos se van expresando en las decisiones que se van tomando en cada momento a través de ese punto focal que es Nicolás Maduro, lo cual permite mantener la ilusión de poder y de toma de decisión. Porque, ojo, cuando digo que Nicolás Maduro tiene un conjunto de fuerzas tras él, que son las que al final terminan determinando los vectores que orientan sus decisiones y su política, no estoy diciendo con esto que él no crea que tiene el poder. O sea, efectivamente yo creo que él puede tener esa visión de sí mismo como la persona que tiene la responsabilidad de guiar al país, ¿no? Él se puede creer esa historia, porque, bueno, forma parte de Neptuno, pues forma parte del tema neptuniano. Aunque en la práctica termine dándose esa situación que decía. Bueno, regresando a lo que estaba comentando. El contacto del Sol-Mercurio a la Lilith 1181. El Júpiter de Nicolás Maduro, que recordemos que este Júpiter está en su casa 10, en su medio cielo, en Piscis, que es ese signo asociado a la entrega, el signo naturalmente asociado a Neptuno, etcétera, etcétera, cayendo sobre la casa 4 de Venezuela, y todos los planetas que caen sobre la casa 12 de Venezuela, todo eso en condiciones normales serían simplemente la descripción de una persona que tiene una relación con el país en términos de entrega, en términos de trabajar por la revolución, de trabajar por una causa, es decir, el patriota revolucionario, la idea de la persona que une lo que podemos entender como patriotismo con lo que podemos entender como ideales revolucionarios, o sea, esa persona que realmente se siente que esa imagen de la hoja que es llevada por el viento, que ustedes recuerdan que Hugo Chávez la usaba mucho al comienzo, ¿verdad? Cuando comenzó todo el proceso revolucionario, todo el proceso chavista, en la época de la constituyente, parte del discurso de aquella época era eso de yo soy solamente una hoja, que estoy siendo llevado por el viento de la revolución, ¿no? El viento de la revolución es el que me eleva, el que me agita, el que me mueve. Bueno, cuando yo le leí la carta a Nicolás Maduro, él utilizó esa frase directamente y realmente se le sentía que la creía. O sea, él llegaba a decir eso, que él sí, que él era esa hoja que el viento llevaba y que la revolución lo guiaba, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de discurso
era algo que estaba presente en él y que yo creo que estaba presente de una manera sincera. Pero ¿qué ocurre? Cuando unimos estos factores de su relación con el país, que pueden describir su manera de abordar su rol dentro del chavismo, cuando unimos estos factores a su condición actual de presidente, bueno, allí entonces empieza a ser delicado el tema de tener a Urano, a su Urano natal, sobre la Lilith natural de Venezuela, que está en la casa 10, todo eso, ¿verdad? En oposición a la conjunción Júpiter-Quirón de Nicolás Maduro. Es decir, la Lilith natural de Venezuela queda entre la oposición Urano-Júpiter-Quirón en la carta de Nicolás Maduro. ¿Por qué digo que esto es delicado? Porque esta Lilith natural en la carta de Venezuela es uno de los factores que a veces le pueden dar inestabilidad a los temas de gobierno. Recuerden que, bueno, que Venezuela es un país que, bueno, traiciones es una posibilidad, pero en general golpes, no estoy diciendo que lo van a traicionar o que le van a dar un golpe ni nada por el estilo. O sea, estamos hablando de dentro de la historia de Venezuela, este es un factor que ha estado asociado a la inestabilidad de gobierno. Y ustedes saben que históricamente en Venezuela ese ha sido un tema recurrente. Hemos tenido gobiernos estables durante un periodo largo, pero es cierto que ha sido más la excepción que la regla. O sea, normalmente se ha dado un poco ese juego de cambios sorpresivos, abruptos dentro del poder, efectivamente a veces por la vía de la traición o del golpe o lo que sea, pero lo cierto es que efectivamente la Lilith natural en la casa 10, en la Carta de Venezuela, es uno de los factores de inestabilidad que puede tener las estructuras de gobierno en el país. Esa inestabilidad no necesariamente se va a vivir a través de un golpe. Esa inestabilidad también la pudimos ver, por ejemplo, con el juicio a Carlos Andrés Pérez, o en fin, o sea, todas las situaciones políticas en las cuales de alguna manera uno siente que el país está trastabillando en cuanto a lo que es el ejercicio de la autoridad, que el ejercicio del poder, tienen que ver con esa Lilith natural de Venezuela en esa posición. Entonces, el hecho de tener esa oposición de Urano a Júpiter Quirón cayendo sobre esa Lilith natural es un factor que efectivamente le agrega inestabilidad al gobierno de Nicolás Maduro. No estoy diciendo con esto que él no pueda terminar sus 6 años de gobierno y ese es un escenario. Por supuesto que un escenario es que Nicolás Maduro gobierne hasta el 2019, ¿no? Eso es algo factible. Pero la posibilidad de que se diera un cambio abrupto en algún punto de ese ejercicio como presidente, bueno, eso es definitivamente también un escenario real, un escenario posible. ¿Cuáles serían a ver, Alessandra dice, Urano Lilith natural es una combinación asustadora con Quirón Júpiter? Sí, sí, tal cual. Por eso digo que, por ejemplo, la posibilidad de un referéndum revocatorio, o sea, ojo, yo creo que es totalmente factible y espero que así sea, o sea, yo confío en que va a ser así, y aquí no estoy hablando tanto como astrólogo, sino como persona que tiene una visión del país por el hecho de vivir aquí, y conocer la historia de los últimos años. Yo realmente aspiro a que dejemos atrás o sea, o creo que hemos dejado ya atrás todos los atajos, tipo golpe, intento de golpe de Estado, o en fin, pues todas esas situaciones. La impugnación de las elecciones, ok, vale, eso de la impugnación de las elecciones podría ser un escenario, no nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo de ver eso, porque implicaría estudiar el clima astrológico de los próximos meses,
porque si se da ese proceso de impugnación en términos positivos, para eso, pues, o sea, que efectivamente esa impugnación llegara a algún resultado, eso sería algo que estaríamos viendo en los próximos meses, pues, ¿no? Si no, bueno, el tema se enfría y bueno, y simple y llanamente nos olvidamos, ¿no? del tema. Entonces no nos da tiempo todavía, o no nos da tiempo en este momento de abordar eso, todavía lo podemos abordar la semana que viene. O sea, los escenarios o sea, qué escenarios nos podemos imaginar para Venezuela o podemos plantear para Venezuela con esto del proceso de impugnación. Yo personalmente no soy optimista con relación a eso. A ver, Alessandra dice, yo personalmente no descarto la ruptura del hilo constitucional, no todo es como parece. Ok, vale. Alessandra, entiendo que la ruptura del hilo constitucional siempre también es posible, o sea, forma parte de lo posible. Yo espero que no, ¿verdad? Digamos, lo que yo puedo decir con respecto a este tema es que espero que no sea así y creo que hay escenarios en los cuales uno puede llegar a ver reflejado estos elementos uranianos en el gobierno de Nicolás Maduro sin que haya una ruptura de ese hilo constitucional. Es decir, la posibilidad de que efectivamente se dé, por ejemplo, un referéndum revocatorio a la mitad de su gobierno, bueno, esa sería una posibilidad. En todo caso, lo cierto es que es verdad que este es un factor, ¿verdad? Este es un factor de inestabilidad. Pero ¿qué ocurre? Resulta que no es el único. Otro punto importantísimo de la carta de Nicolás Maduro es su conjunción Venus-Neptuno. Él tiene una conjunción de Venus y Neptuno, que también es otro de los factores que amplifican su conexión con todos esos temas de lo trascendente, de lo no tangible, de la revolución, de las causas, esa visión de lo revolucionario como una especie de religión, pues no tiene que ver un poco con todos esos énfasis en estos indicadores. Bueno, resulta que la conjunción de Venus y Neptuno en la carta de Nicolás Maduro cae sobre el Urano de Venezuela, que es de nuevo un factor de inestabilidad. O sea, igual que la Lilith natural en la casa 10 es un factor de inestabilidad que en la carta de Venezuela, el Urano retrógrado en Escorpio en la casa 12 es otro factor de inestabilidad dentro de la carta de Venezuela. Entonces, esos dos factores que marcan también Marte está sobre Lili. Ah, bueno, sí, Marte también está sobre Lili Cosculatriz, pero digamos que eso también ayuda, eso también va en la misma dirección, pero digamos que no es tan fuerte, ¿no? O sea, cuando uno piensa en Venezuela como un país que históricamente ha dado muestra de inestabilidad desde el punto de vista político, o sea, nosotros podemos tener una ilusión diferente por ese periodo que hoy en día se llama de la Cuarta República, puede generarnos a veces, digamos, como la ilusión de una Venezuela más estable políticamente. Pero al final vimos en qué desembocó ese tema de la Cuarta República y cuando damos unos pasos hacia atrás y vemos el proceso histórico, perdón, entonces decía que cuando damos unos pasos hacia atrás y vemos la perspectiva histórica, vemos que efectivamente Venezuela es un país donde se ha sentido ese tema de la inestabilidad. Ajá, ok. Entonces decía que desde la perspectiva histórica vemos que hay esos factores de inestabilidad y han estado muy ligados a esa Lilith natural y a ese Urano. Por eso digo que esos dos contactos son particularmente delicados. O sea, que Nicolás Maduro active con su carta precisamente esos dos factores, digamos, es el tipo de cosas que llevan a pensar que, bueno, que sí, que la posibilidad de una, de que las cosas no salgan tal como están previstas, y que se pudiera dar un referéndum revocatorio o cualquier otro escenario, no puedo negar que también se pueden dar otros escenarios, bueno, es factible. Claro,
también podría ser que él termine sus 6 años de gobierno, pero, pero su gobierno esté caracterizado por la presencia de esos dos factores. Es decir, un gobierno que es una y otra vez cuestionado, un gobierno que suscita dudas sobre su estabilidad, un gobierno que atraviesa crisis de gobernabilidad, etcétera, etcétera. A ver, Alessandra dice, y Saturno en quincuncio Lilith natural agrega también sobre esa energía. Sí, también, tal cual. El hecho de ese Saturno, ¿verdad? De ese Saturno, perdón, de ese Saturno, de este Saturno, correcto, de ese Saturno de Nicolás Maduro, que le está haciendo quincuncio a esa Lilith natural, por supuesto que también agrega presión por ese lado. Entonces sí, o sea, podría ser que él termine sus 6 años de gobierno, pero lo que es muy probable es que efectivamente se presenten esos factores de inestabilidad, o sea, de momentos en los cuales se presentan crisis, o sea, el ejercicio de un poder uniforme, claro, continuo, no es algo que uno pueda esperar con unos contactos entre la carta de Nicolás Maduro y la carta de Venezuela, como los que estamos viendo aquí. Vale. Ok, bueno, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver si me da tiempo de tocar otro tema. Bueno, aunque no lo creo, realmente en 10 minutos corro el riesgo de comenzar a hablar de algo y terminar dejándolo por la mitad. Así que bueno, no, lo voy a dejar hasta acá. Yo creo que ya cubrimos un buen material. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿verdad? Bueno, como digo, o sea, falta, por ejemplo, ver la carta natal de Enrique Capriles Radosky y, por ejemplo, o sea, qué posibilidades hay de que se llegue a activar ese tema de cárcel. Eh, ajá, entonces, a ver, Alessandra pregunta, y si hay posibilidades de cárcel para Capriles, exactamente, tal cual, tal cual. Ese es un tema, eso es uno de los temas que quería revisar, ¿no? Desde el momento en el que hay esta amenaza del tema de cárcel, creo que o sea, uno de los análisis que hay que hacer sobre la carta de Capriles es ese del tema de cárcel, que efectivamente él ya ha estado en la cárcel, en su carta natal se ve esa posibilidad de la cárcel como experiencia posible en su carta y además efectivamente hay una serie de indicadores que podrían activar ese tema en el momento actual, entonces hay algunas fechas que pueden ser críticas, ¿no? Entonces me interesa hacer ese análisis, o sea, creo que vale la pena dedicarle un rato a la carta de Capriles y a ver esos factores. Otro tema es lo que les decía de si el inicio, ¿verdad? La carta de nacimiento del gobierno de Nicolás Maduro es la del 8 de marzo o es la del 19 de abril. Ah, ok, continuamos, disculpen la interrupción. Bueno, entonces nada, decía o sea, que determinar cuál es la carta correcta para el inicio del gobierno de Nicolás Maduro, la del 8 de marzo o la del 19 de abril, también es un tema importante, porque eso nos habla de lo que podemos esperar de ese gobierno, ¿no? Y son dos cartas muy distintas, ¿no? Por aquí las tengo rápidamente, simplemente no las vamos a analizar, pero por lo menos se las puedo mostrar. Tenemos una opción que es esta de acá, la del 19 de abril, en el momento de la imposición de la banda presidencial, y tenemos esta otra, que es la del 8 de marzo. ¿Ok? Bueno, yo creo que la correcta es la del 8 de marzo. Yo creo que la que uno debería tomar para de alguna forma plantear escenarios sobre el gobierno de Nicolás Maduro
debería ser la del 8 de marzo y no la del 19 de abril. Pero creo que vale la pena plantearla el 8 de marzo. El 8 de marzo a él se le coloca la banda presidencial por primera vez. O sea, él estaba como, o sea, es decir, se anuncia la muerte de Chávez, pasan presidente encargado, tal cual, presidente encargado, pero digamos que se realiza un acto en el cual se le coloca la banda presidencial y desde ese momento es que él está ejerciendo como presidente. Y recuerden que él no se separa del cargo durante la campaña presidencial. O sea, es correcto, no ha parado, o sea, tal cual. O sea, desde ese momento, desde el 8 de marzo, a las 8 de la noche con 2 minutos 50 segundos, ¿verdad? Que es cuando se le impone la banda presidencial. Desde ese momento en adelante, él ha estado ejerciendo ese rol de presidente. O sea, el acto del 19 de abril no cambió algo sustancial en ese sentido, y por eso yo creo, y no solamente no cambió algo sustancial, sino que por todas las razones que ya hemos comentado alrededor de las elecciones, el tema de los cacerolazos sonando durante esa semana, el tema de los cuestionamientos sobre la legitimidad o no, etcétera, etcétera, todo eso incluso le restó fuerza a ese acto del 19 de abril. O sea, porque uno podría decir que el acto de juramentación después de las elecciones tenía una fuerza, que podía darle como un nuevo impulso, una nueva partida de nacimiento a ese gobierno de Nicolás Maduro. Pero en la práctica yo creo que el nacimiento del gobierno de Nicolás Maduro sería allí el 8 de marzo, cuando se le impone la banda como presidente encargado a raíz de la muerte de Chávez. O sea, es el acontecimiento que está directamente ligado a esa muerte de Chávez o a ese anuncio de la muerte de Chávez y que lo convierte en el heredero. Alessandra dice, qué interesante, Lilith 1181 sobre la cúspide de la casa 7 en Aries y esos planetas reunidos en casa 5, tal cual, efectivamente, yo sí creo que esta es una carta bien interesante que vale la pena analizar. Ok, bueno, entonces como decía, sí, yo creo que esta es la carta correcta y creo que es una carta interesante de analizar y habría que ver entonces los tránsitos sobre esta carta, lo que podemos esperar cuando aplicamos técnicas astrológicas sobre esta carta, como por ejemplo tránsito o direcciones, para imaginarnos cuáles pueden ser los hitos importantes del gobierno de Maduro en los meses y años que vienen, pues, ¿no? Lo mismo sería con la del 19 de abril, pero hace falta hacer el análisis de las dos y comparar. En todo caso, hay algo que uno puede hacer, que es estudiar el ciclo solar, o sea, porque la carta del nacimiento de algo, o sea, la carta del nacimiento de una institución o la carta del nacimiento de una persona, es al mismo tiempo que la carta de nacimiento, es también la carta del inicio del primer ciclo solar. Entonces uno puede utilizar técnicas que normalmente se aplican a las revoluciones solares para analizar el primer año de gobierno de Nicolás Maduro. Entonces esas técnicas también pues las podríamos aplicar con la carta del 19 de abril y con la carta del 8 de marzo y ver cuál de las dos nos cuadra más en los próximos meses, ¿no? Entonces, ese es otro ejercicio que me interesaría hacer. Bueno, ahora sí, entonces lo dejo hasta acá. No sé si hay alguna pregunta o comentario antes de, antes de cerrar. Bueno, vale, si no hay más preguntas o comentarios, entonces lo dejaría hasta acá. Bueno, nada, gracias por estar allí, gracias por participar y ahora sí apago la grabadora.